Yo soy profe instructora de yoga, soy practicante de Ashtanga desde hace un tiempo, nos conocimos con Ani en Mysore, y lo que quería contarles un poco era, bueno, toda mi formación es india, entonces tengo como una manera bastante así, digamos, india, de por ahí transmitir las cosas, y todo allá está especulado desde un punto de vista pedagógico, que tiene como un poco una cosmovisión diferente al occidente. Y concretamente, el Bhagavad Gita tiene un enfoque y una manera de estudiarse que se le dice tradicional o no tradicional. Nosotros lo vamos a estudiar de manera tradicional. De hecho, la forma en que ustedes lo van a ver hoy es la misma manera que lo estudian, por ejemplo, los Hare Krishna, ¿sí? O la línea de Prabhupada, de Srila Prabhupada, tiene que ver con una manera de desmenuzar, ¿sí? Un poco lo que es el libro, y siempre se estudia desde este approach, ¿no? Separándolo en 3 secciones, por una cuestión de organización y sobre todo porque hay tanto mensaje en este libro que si uno no se para y no va un poco como de eso, abriendo, no, no te queda al 100% toda la información o todo el contenido. Por más que una vida entera es corta para absorber todo lo que este libro nos cuenta, es la manera en que se estudia. La sección 1 va del capítulo 1 al 6, la sección 2 del 7 al 12, y la sección 3 del 13 al 18 incluido. Lo que nosotros vamos a hacer hoy, yo les planteé estudiar del capítulo 1 al 6, pero antes de hacer ese pequeño, digamos, esa profundización en la sección 1, voy a pasar el esqueleto completo, la matriz entera de los 18 capítulos. Es como para contarles un poco. Voy a esperar 5 minutos más para arrancar, Ani, porque quedamos a las 6 y para que todo el mundo lo pueda escuchar. Pero es bastante, entonces, nada, eso. Va a ser como intenso. Por eso quería explicar esto. Vamos a primero ver todo el esqueleto energético, digamos, el esqueleto, la matriz de lo que es el libro, lo que es el Bhagavad Gita, y después vamos a ir más en profundidad a la sección 1. Es un Te, poco la manera en que lo estructuré. te propongo, si querés, para los ¿Dale? que están digo, de este lado, que por ahí hay muchos alumnos o amigos tuyos, y también hay de este lado, no sé por qué digo de este lado, pero bueno, De este lado. alumnos y mucha gente conocida también de acá que te están como conociendo recién ahora, bueno, que quizás muchos Sí. estuvieron en el vivo y en la reunión que hicimos el otro día, pero bueno, eso, por ahí si querés hacer en este ratito que nos queda hasta las 6, una introducción tuya, ¿no? Dale. De tu recorrido Perfecto. o de Dale. esto, cómo lo Dale, viviste. perfecto. Les cuento un poco, yo fui, bueno, es un tema que trabajo mucho, es un tema que la conjugación verbal. Bueno, fui bailarina clásica muchísimos años, trabajé en compañías, viví 10 años afuera trabajando en una compañía de danza. Un poco mi arribo a la práctica de yoga llegó, estaba viviendo en Tokio, viví 4 años en Japón trabajando en una compañía allá, una compañía de danza, y bueno, me acerqué un poco al orientalismo a partir de estar viviendo en la capital japonesa, fue un tiempo muy, muy particular de mi vida. A raíz de esto, bueno, el extremo oriente no tiene mucho que ver con el hinduismo, es una línea más sintoísta. Decido, cuando vuelvo a Argentina, después que terminé de trabajar con la compañía, con la que viví cosas muy lindas y trabajé por muchos lugares, irme un tiempo a la India. Ya estaba muy enganchada con el yoga y un poco lo que me interesa manifestar es que desde mi lugar de ex bailarina bueno, durante un montón de años, un poco la búsqueda de la mirada, ¿no? del público, de la línea, bueno, me definió mucho por muchos años la mirada de un público, a todos los bailarines nos pasa eso, hasta que me topé con este camino en donde entendí que un poco la única mirada que te define en el yoga es la tuya, ¿no? La interior, la propia. Y me resultó un camino sumamente sanador y sumamente inspirador. Y bueno, como todo occidental, ¿no? Arranqué por la parte práctica, la parte física, practiqué un montón, practiqué hatha tradicional, practiqué, bueno, Kundalini es lo único que no practiqué, pero todas las líneas, algo de Iyengar, y bueno, me enamoré profundamente de la Ashtanga hace unos años, siento un amor que no tiene palabras, creo que nunca lo sentí por otro tipo de disciplina, ni siquiera por la danza, y bueno, un poco mi camino arrancó por la parte de asana.
Sin embargo, cuando llegué a la India, no me lo olvido nunca más, un maestro me dijo, los occidentales tienen el problema en que se quedan con el yoga que se ve. Es el yoga del asana, el de pranayama, el yoga que se palpa, el de afuera. Pero el yoga de verdad, la parte de abajo del iceberg, me acuerdo porque me dijo esta metáfora, es lo que fundamenta la práctica, la fundamentación de valor verdadera de una práctica, de un sadhaka, de un practicante serio, tiene que ver con la parte filosófica. Y ustedes en Occidente se quedan con el Ashtanga Yoga de Patanjali, se leen solamente los 8 pasos de Patanjali y piensan que eso ya es la filosofía del yoga. Bueno, me aprendí los 8 pasos, ya está. Lo decía un poco ironizando y siempre con un marco obviamente, de respeto. Y me caló muy hondo eso que me dijo. Entonces dije, no, yo tengo que estudiar toda esta fundamentación de valor, la parte de abajo del iceberg, todo lo que tiene que ver con la filosofía de verdad, ¿no? La práctica de yoga que excede el asana, es decir, que atraviesa y que justamente lo vivo muy profundamente todos los días, le da el sustento a la práctica incluso física. Si hablamos, ¿no?, sobre esto de que, bueno, el mate es un poco la metáfora de la vida, el asana es la postura a tomar en tu vida, y los valores son un poco el remitirse a lo filosófico. Así lo vivo un poco yo, ¿no? Es muy subjetivo y muy personal, pero considero que cualquier practicante serio tiene que estudiar muchísimo, es una disciplina tan vasta, tan completa, hay de psicología, anatomía, filosofía, nada, de todo, es mucho, y es sumamente importante entender que hay que estudiar. Supongo bueno, que todos estamos acá por algo, tan lejos de la India, un día como hoy, un sábado en esta parte del mundo, reunidas de manera virtual, evidentemente algo nos mueve, y eso está buenísimo. Y siento muchísima responsabilidad, pero muchísima, vos Ana lo sabés, a la hora de dar esta clase, porque me parece un tema muy, muy particular y muy importante para un practicante. El Bhagavad Gita es un poco, bueno, es un poco la base, ¿no? El libro doctrinal de la espiritualidad mundial, es un poco la Biblia hinduista, es el libro más querido por todo el occidente y por la India incluso, ¿no? Es un libro muy especial, con mucha información, que estudié muchísimo en India con mis profesores. Yo viví 2 años en Nueva Delhi estudiando, me instalé todo el 2017 y todo el 2018, y volví el año pasado, en 2019, hasta ahora, hasta enero, durante 3 meses, y fue el 6º viaje que hice. Entonces realmente cuanto más viajo, más siento que me falta aprender, es a la inversa esto. No voy sintiendo que me voy calmando, digo, Dios, no me alcanza la vida para todo lo que hay para estudiar, y estoy muy enamorada de lo que hago, esa es la verdad también, realmente me gusta muchísimo. Hay muchas profes de yoga, muchas instructoras. ¿Acá? A ver, levanten la mano. Ay, qué bueno. Ay, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Un gusto conocerlas a todas. Es un poco mi bagaje, y yo creo que esto es todo proceso, ¿no? No hay final en esto. Es un camino de un proceso enorme y larguísimo, y eso no hay cima ni línea de llegada, por suerte. Es todo un camino ahí como muy profundo y muy largo. A mí me emociona mucho el Bhagavad Gita, porque creo que más allá de lo filosófico tiene muchos valores, y que también nos ubica en contexto, ¿no? En la parte de un contexto social muy interesante, y me parece que está buenísimo eso, tener como un poco la línea cronológica. Estaba pensando, Ani, que son 18:02. ¿Querés que arranquemos o esperamos unos minutos más? Dale, no, estamos re en horario. Mirá, recién me doy cuenta que Viste son... que yo somos soy medio 62. alemana con el tema de los horarios. Yo también, me los parto, viste que pongo música y... Soy media ahí como heavy. Ya saben mis alumnos que no tocan timbres y llegan un minuto tarde, digo un poco en broma, pero... Los míos tienen la práctica de que quedan afuera, pobres, así que... Quedan afuera, no. Claro. Esto es como el check-in, me dijo un profesor. Como un check-in de un avión. Si 18:01 no está, el check-in cerró, la clase empezó. Yo les tengo ahí una tolerancia de unos 3 minutitos siempre, pero
Ay, pero Esperamos, no hay problema. son un montón igual. Estoy viendo ahora pasando pantalla, ahí la veo a Flor de Neuquén, Ah, la Florcita. Flor. Hola, Flor. Y a Lore la ¿Cómo vi están? también. A la Sí, Lore yo no la la vi a Lore. Sí, la Flor Ay, hola, está, Lore. la Lore está, perdón que hacemos así como este. Sí, qué lindo verlas a todas. Internacional el grupo. Sí, de todos lados estamos acá. Qué loco, me parece que Qué estoy en lindo, Mysore cuando las veo. qué Las bueno, extraño. qué bueno. En particular, todo el camino que uno va haciendo. Bueno, Bueno, eso, largue nomás. Yo me arrancamos. Sí, silencio y arranco. ya está. Sí, no hay problema. Si querés quedarte también con el micrófono, pues no hay problema. ¿Me ven bien ahí? Sí. ¿Se ve bien? Porque me parpadea la pantalla un poco, no sé si se ve. No, se ve perfecto. Se ve Bárbaro. perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos. Agarren la virome. Le van a salir bíceps más o menos, nada, digo en broma. El que quiera escucha, lo cuento como un cuento, un poco así relajado, y el que quiera puede tomar nota como para tener una red así visual de lo que vamos a hacer. El Bhagavad Gita es el libro número 6 de una de las epopeyas más importantes del periodo épico del hinduismo, ¿sí? El periodo épico del hinduismo es para que también entiendan más o menos, es el tercer periodo. Cuando hablamos de yoga, voy a hacer esta introducción para que los que no estuvieron en el vivo lo puedan seguir. Cuando hablamos de yoga, hablamos primero del periodo védico, ¿sí? Que se determina por los 4 Vedas. Hablamos después del periodo upanishádico, definido por los 200, en realidad 108 principales Upanishads. Son los libros que reinterpretan esos primeros 4 Vedas. Después de los Upanishads vienen justamente el periodo épico, que son las epopeyas del hinduismo. Son libros muy importantes que tienen que ver con la línea vishnuista, ¿sí? Para que no se confundan, este es un libro muy importante que se llama Mahabharata, es el que representa el periodo épico, y es una epopeya, ¿sí? En la que, dividida por un montonazo de otros libritos, ¿sí? Es extensísima, y trata sobre un drama familiar. Bueno, es un libro muy interesante y muy largo, pero que curiosamente tiene la particularidad de tener dentro de ese montón, de esa cantidad de tomos, uno de por sí, que es el número 6, que se puede leer totalmente independiente, que no necesitas leer todos los demás, es decir, podés leer todos los demás, pero leyendo el libro 6 tenés una síntesis, es como leer la perla de todo el libro. Les cuento una curiosidad. En la India se dice que para conocer el sabor de una fruta necesitas un solo mordisco. Lo comenté en el vivo también. En el Bhagavad Gita, para entender de qué se trata cada capítulo, necesitas una sola palabra, y esa es la manera en que en la India se estudia este libro. Se estudia con 18 palabras, dividido en 3 secciones, ¿sí? Es la manera en que nosotros lo vamos a estudiar. Cada una de esas 3 secciones refiere a algo o a alguien. Cuando terminemos de hacer el estudio, el último día van a ver que todo hace así, cierra como si fuera una mecánica brillante. Por eso es tan rico, ¿no? Lo interesante es que no es un libro sectario, lo puede leer una persona ortodoxa judía, una persona ortodoxa católica, una persona musulmana. Es un libro universalista que lo que plantea son valores, y que está basado en algo que me parece muy relevante y muy importante plantearlo, que es la acción desapegada. El desapego al fruto de la acción. Lamentablemente en Occidente nosotros crecemos enseñados por todo lo contrario. Nos dicen amar para ser amados, trabajar mucho para tener muy buenos resultados. Es un poco, contradictorio. Yo todo lo que hablo lo digo con mucho respeto, ¿no es cierto?, desde un punto de vista relajado. Pero bueno, nosotros crecemos justamente desde digamos, con una cosmovisión diferente a esto. En el Bhagavad Gita lo primero que uno tiene que entender antes de sentarse a abrirlo es que el planteo principal de este libro, la síntesis fundamental, tiene que ver con desapegarte al resultado. No es que no tenés que realizar ninguna acción. En ningún momento se dice que uno no tiene que crear acciones. Todo lo contrario. Cuanta más acción creo, ¿sí? Cuanto más karma genero, y el karma, que también en Occidente tiene una connotación negativa, karma significa acción. En el Bhagavad Gita no tiene una connotación negativa. La acción de por sí siempre genera un resultado. Lo que se plantea en este libro es que uno renuncie, no al mundo, no,
la renuncia, ¿sí? No al mundo, no a tu vida material, no a tu pareja, no a tu trabajo, no a tus objetos. La renuncia tiene que ver con la espera o la expectativa del resultado de lo que vos hagas. Eso es difícil de comprender porque estamos con tanta resistencia y es tan distinto el mandato para nosotros. Lo que hay que comprender es que debemos renunciar y desapegarnos a esperar un resultado. Es el evangelio del Gita eso, es como el ABC, ¿sí? La renuncia, como les dije, no consiste en renunciar al mundo ni a los placeres, sino a la espera de un resultado. Uno debe, como yogi, actuar porque debe actuar, porque es tu deber, pero no porque esperas algo a cambio. Es un poco la síntesis global de lo que te enseñan allá cuando estudias este libro. Hay algo que también es importante, y es que el Gita desarrolla el karma yoga, que es el yoga de la acción. Un swami muy importante que se llamó Vivekananda, que desarrolló las 4 sendas, ¿sí? Las 4 sendas del yoga, para un poco organizar esto de justamente las naturalezas temperamentales de las personas. Cuando uno practica yoga, ¿qué busca al final? Desencarnar, ¿no? O sea, la liberación, el moksha. Ok, de acuerdo a tu naturaleza temperamental, de acuerdo a qué forma, a cómo sea tu personalidad, vas a tener una senda que te la haga más simple o no. Tenemos Jnana Yoga, yoga intelectual, tenemos el Karma Yoga, el yoga de la acción, el Raja Yoga, yoga del control mental, cese de fluctuaciones mentales, desarrollado y sistematizado por Patanjali, y por último tenemos el más importante de todos, que es el Bhakti Yoga. Sin devoción, el yoga de la devoción, ¿no? Sin devoción no hay práctica válida. Es así, sin devoción no hay yoga, ¿sí? Básicamente es el más complejo y un poco el que está en la cima de las cuatro sendas, ¿no? El más importante. Y Vivekananda decía, primero estudia las escrituras, Jnana Yoga, después ponete en servicio, Karma Yoga, para abrir tu corazón. En tercer lugar, proponete frenar tus vritis, tus fluctuaciones mentales, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Y por último, entregate a Dios. Es lo más difícil de todo. Ese es el Bhakti, la línea más complicada y la más importante. El Bhagavad Gita se sitúa en el Karma Yoga, ¿sí? Es el evangelio de la acción desapegada, en donde cuanta más acción hagas, o sea, menos acciones cometas en tu vida, menos te vas a elevar. Menos esperes el resultado, más elevado va a estar tu espíritu. Es un poco trabalenguas, pero funciona de esta forma. Actúa por tu deber y no por la espera del resultado. ¿Hasta acá? ¿Más o menos me van siguiendo? Podríamos hablar un montón, pero bueno, quiero ir llevándolo un poco más veloz. Dentro de lo que es la práctica del Bhagavad Gita, tenemos, como les dije, 18 capítulos. Vamos a hablar concretamente de este libro. Mahabharata tiene el libro número 6, el libro número 6 se lee independiente, se llama Bhagavad Gita, que significa canto del Señor. El canto del Señor tiene que ver con un marco, lo situamos un poco en contexto para explicarlo. Este libro se desarrolla en forma de poema espiritual, es una especie de diálogo, no es una especie, es un diálogo, en un campo de batalla que se llama Kurukshetra, entre 2 bandos de la misma familia, los Kāndavas y los Pándavas. El diálogo se da entre Arjuna, que es el guerrero más fuerte y poderoso, ¿sí?, con Dios, que es Krishna, ¿sí? Tienen, no sé si tienen todos, en el dosel chiquitito que mandé, más cortito explicando, les puse esta imagen. Es una imagen muy importante para entenderla porque metafóricamente simboliza un montón de cosas. Lo voy a explicar ahora rápido y después seguimos con lo otro. En el Gita, a Arjuna como el pasajero del carro, a Krishna como el conductor, ¿sí?, los 4 caballos que lo llevan, y bueno, en esta foto no se ve, pero hay 4 caminos. Esto es un poco una síntesis de el Kato Upanishad, que es uno de los Upanishad que tiene mucha vinculación con el Gita, porque dice que los seres humanos somos esto. La carroza es el cuerpo, el purusha o ser individual, la conciencia individual es el pasajero del carro. La mente es el conductor, los caballos son los sentidos, y los 4 caminos son las tentaciones.
Entonces, cuando uno ve este dibujo tiene una profundidad tremenda. En un momento de nuestra vida, ese Purusha, ese ser individual que habita y que viaja en ese carro, lo va a abandonar, se va a bajar, porque el viaje va a haber terminado. Entonces es el momento en donde justamente tu Purusha se desapega del mundo de la materia, ¿no? De lo material. Y por eso hay un capítulo muy importante que lo vamos a ver, y que tiene relación con esta foto, y quiero que se lo acuerden, ese capítulo 2, que habla exactamente de identidad versus identificación. La identidad en el Gita es el antónimo de la identificación. Cuando una persona se identifica con su cuerpo, con su mente y con sus pensamientos, pierde la conciencia individual. La mente, el cuerpo y el ego forman el pensar, el decir y el hacer. El Purusha, o el ser individual, forma el sentir, ¿sí? Que tiene como voz la intuición. Eso está muy bien desarrollado en el capítulo 2, que es muy maravilloso también. Para el hinduismo, la intuición, el Purusha, perdón, la conciencia individual, habita en el corazón. ¿Sí? Tiene su lugar exactamente en este órgano, en el corazón. Y la voz de esa intuición, y la voz, perdón, de ese Purusha, de esa conciencia individual, es la intuición. Eso crea el sentir de un ser humano. Cuando una persona tiene desalineado el pensar y el sentir, lo que yo pienso, digo y hago no está alineado con lo que yo siento, me enfermo violentamente. También está desarrollado en el segundo capítulo, por eso es tan importante. Entonces, recuerden esto, la parábola, la metáfora del carro y de Krishna y Arjuna, y la identificación versus identidad, ¿sí? Punto y aparte. Continuamos con lo que sigue. El Bhagavad Gita es necesario leerlo de la siguiente manera. Yo todo lo que digo, tómelo con pinzas, yo soy medio determinante hablando, pero soy reflexible. Por eso a veces sueno medio militar como digo las cosas, pero cada uno tranquilo. Esto es exactamente lo que yo aprendí en India, por eso lo transmito exactamente igual. El Gita hay que leerlo de la siguiente forma. Imagínense que ese campo de batalla que hablamos al inicio es su cuerpo, su mente, su vida en general. Que ustedes son Arjuna, y que Krishna, cuando le habla a Arjuna, les está hablando a ustedes. Que los dos bandos, metafóricamente, son sus virtudes y sus bajezas, conflictuando adentro de ese campo de batalla que es tu propia vida. Esa es la metáfora que hay que entender también, ¿no? Que este Gita te transforma de verdad. Cuando vos empezás a leerlo hasta que lo terminás y lo estudiás en serio y tenés un compromiso con el libro, crea un cambio en vos. Es muy impresionante, tiene un poder muy fuerte. Y realmente un aprendizaje impresionante. Entonces Krishna lo que hace es, en ese campo de batalla, cuando se encuentra con Arjuna, cuando se encuentra en este diálogo con este guerrero, que se enfrenta a su propia familia para luchar, y que en un momento dice, no, yo no puedo hacer esto, no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la entereza para hacerlo. Lo que Krishna plantea es todo lo contrario, este es tu deber, tenés que hacerlo, apegado a tus virtudes y desapegado justamente a los resultados de estas acciones. Entonces ahí empieza lo que es el diálogo espiritual más importante de la humanidad. Se da en ese contexto, ¿no? En este campo de batalla, uno de los diálogos más importantes de la humanidad entera. Soy bastante fanática del Gita, así que también tómelo con pinzas. Continuamos. Lo que quiero también plantear son dos términos antes de comenzar con el análisis de estos capítulos, y es un término que es Svadharma, S-W o S-B, Svadharma, D-H-A-R-M-A, Svadharma. Voy a leer una frase fundamental antes de comenzar el Gita, que todo el mundo tiene que tener en cuenta, y que dice así: en el cosmos todo está engarzado. Cumplir con el propio deber y ser fiel a uno mismo es Svadharma. Esto significa contribuir con la armonía cósmica, Dharma, y de esa al bien común de todos los seres. ¿Sí? Esta es la base del Bhagavad Gita. La persona que está
en su camino correcto, que está cumpliendo con su deber, está contribuyendo al orden cósmico. Y es uno de los principales mensajes que todo el mundo debe considerar antes de comenzar a estudiarlo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Bien? Bien. Bueno, muy bien. La verdadera renuncia, como yo les decía, que plantea el Gita, no es al mundo material, porque enseguida en Occidente cuando uno dice, bueno, te plantean vairagya, desapego. Vairagya es el desapego absoluto que aparece muchísimo en el Gita también. Uno dice, uy, me tengo que desapegar de todas mis cosas. Te imaginas una vida minimalista cuando hablas de desapego. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con los objetos. El desapego es al resultado. Actúa por tu deber, porque es lo que tenés que hacer, no porque esperás una recompensa o un resultado de esa acción. Comenzamos con la sección 1, capítulo 1 al 6. Yo les aconsejo, esto es medio de obse que les digo, pero me parece que está bueno aclararlo. Agarren la hoja, voy a hacer una pequeña, cómo me gustaría estar en persona. La hoja la vamos a poner, esperen que les hago el dibujito para que lo vean. Sección 1, sección 2 y sección 3, así. Por favor, agarren una hoja y hagan esto, no sé si se ve. La dividen en 3 y arriba ponen sección 1, una columna sección 1, sección 2 y sección 3. ¿Está? Muy bien. Y vamos a empezar con la sección 1. Vuelvo a repetir para las personas que entraron un poquito más tarde. El Bhagavad Gita en India se estudia resumiendo cada capítulo en una sola palabra. ¿Sí? Esto es como, siempre digo la misma metáfora, cuando uno prueba una fruta, le da un mordisco a una manzana, necesita un solo bocado para entender de qué se trata esa fruta. En el Gita pasa lo mismo, con una sola palabra tengo la síntesis exacta, es muy complejo también, ¿no?, de todo el capítulo. Entonces, la sección 1 tiene como título Yo, Y-O. Es una sección completa que va dirigida a mí mismo. Esto es como debemos estudiarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo interpretarlo. Y antes de comenzar con esto, quiero explicar algo que también es importante, y es el motivo por el cual envié la versión del Gita que mandé. Los Bhagavad Gitas del mundo entero son interpretados por un montón de escritores. Roviral Taborel, que es el autor del Gita que envié, lo que tiene de interesante es que sintetizó muchísimo, es una persona que estudió muchísimo en la India, y que además tiene la particularidad de que es teólogo, es teósofo, ¿sí? Entonces, al ser teósofo, tiene una visión también muy interesante desde lo espiritual, y es por eso que la interpretación no se queda simplemente en la transliteración de las palabras. Recuerden que esto está en sánscrito, traducido al hindi, al inglés y al español. En todas esas transliteraciones, ¿sí?, se pierde un montón. Entonces, bueno, la versión esta en el mundo hispano es muy respetada porque es muy acertada y sobre todo es muy sintética. Nunca agarren un Gita, bueno, nunca no, estoy siendo un poco radical, pero traten de que los Gitas que agarren no tengan los comentarios en el medio. Eso es re importante para entender. ¿Por qué? Porque el comentario de la persona que está interpretando el libro, que puede ser desde Shankaracharya hasta Roviral Taborel, tienen que estar al final, porque si el comentario o la nota está en el medio de cada uno de estos, de cada uno de los versos del Gita, cortan muchísimo la correlación de los versos. Entonces siempre que encuentren un Gita, fíjense que el verso esté totalmente alineado, que el capítulo esté alineado, que los versos entre sí no tengan los comentarios en el medio. Es súper importante. Al mismo tiempo también recomiendo, si tienen la posibilidad, tener siempre, yo tengo varios Gitas, pero el de Prabhupada, Srila Prabhupada, es también muy importante, porque bueno, justamente son los Hare Krishna, ¿no? O sea, es el libro cabecera de la línea Hare Krishna, seguidores de Krishna. Bien, entonces es el motivo por el cual elegí la versión del Bhagavad Gita que les envié. Como regalito, tengo también para mandarles después del encuentro, el Bhagavad Gita interpretado por el Mahatma Gandhi, que es totalmente bhakti y devocional y es impresionante, difícil de entender, pero fue el libro que él tenía en su mesa de luz, todas las noches se levantaba y se acostaba leyendo el Gita. Es un libro muy especial, y lo interesante es que podés estudiar varios Gitas al mismo tiempo, podés abrir el de Prabhupada, el de Roviral Taborel, comparar los versos,
todos dicen lo mismo, ¿no? Con diferentes, diferentes interpretaciones, pero un poco siguiendo la misma línea, ¿sí? Vamos entonces a la sección 1. ¿Hay alguna duda? Vamos a cortar 5 minutos antes para dudas, ¿sí? Pero no quiero cortar en el medio para no deshilar. Sección número 1, el título de la sección número 1 es Yo. Capítulo 1. Pueden poner el número 1 acá al lado de sección 1, o sea, de la columna de la sección 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo que vamos a ver hoy. Los 6 capítulos. Bien, la sección 1, ustedes tienen en el libro de Roviralta Borel, Conflicto y desafío de Arjuna. Empezamos con el análisis capítulo por capítulo. Conflicto y desafío de Arjuna. ¿Qué ocurre? El guerrero, Arjuna, se encuentra en el campo de batalla de Kurukshetra y se pierde, ¿sí? Empieza a conflictuar, empieza a perderse, se lamenta. La palabra que sintetiza el capítulo 1 es lamentación, ¿sí? Lamentación, síntoma de confusión. Todos los seres humanos, cuando estamos lamentándonos, estamos confundidos. ¿Sí? Es un estadio de confusión, la lamentación. Arjuna está totalmente confundido cuando llega al campo de batalla y ve que tiene que luchar contra su familia. Capítulo 1, toda la escena desarrollada de esta situación, este contexto que estoy planteando. ¿Cómo se resume? Lamentación. Capítulo número 2, identidad. Quiero hablar un poquito de esto. Vamos a ir así, haciendo los 18 capítulos, una palabra por capítulo para tener el esqueleto del Bhagavad Gita y después ir a profundizar concretamente capítulo por capítulo. El capítulo 2 se sintetiza con la palabra identidad. El título es Filosofía Samkhya, Yoga del Conocimiento. Cuando uno se conoce, está en identidad. Cuando uno se identifica, pierde su conciencia individual. Fundamental esto. Si hay identificación con algo, significa que estoy en dualidad. Si hay dualidad, no hay justamente identidad. Por eso se usa mucho la metáfora esta de, bueno, cuando yo me identifico con mi cuerpo, con mis pensamientos, vos no sos tu cuerpo, vos no sos tus pensamientos, Krishna lo plantea también a Arjuna, vos no sos tu cuerpo, no sos tus pensamientos, no sos tus acciones tampoco, vos sos mucho más que eso, sos Purusha, sos conciencia suprema, que se manifiesta, como dije antes, en la conciencia individual, que obviamente es conciencia suprema, que es Brahman, en donde en el órgano del corazón, teniendo la voz de la intuición como sonido, ¿no? Hay que entrenar como practicantes y como instructores o como yogis para escuchar esa voz, que es la conciencia. La intuición siempre es conciencia individual. Y el capítulo 2 lo desarrolla de una forma muy exquisita, muy impresionante. Muy bien. Lo importante en esto, vuelvo al capítulo 2, es entender que justamente muchas veces desde lo intuitivo, en lo intuitivo encontrás todas las respuestas, ¿no? Es un poco la metáfora de ese capítulo. Si escuchás tu intuición, ahí está la respuesta. O sea, básicamente Krishna plantea esto. La identidad es intuición y en la intuición están las respuestas. Capítulo 2 es hermoso, uno de los capítulos más lindos del Bhagavad Gita. Capítulo número 3 se sintetiza con la palabra trabajo / karma yoga, acción de servicio. Cuando una persona está en servicio y comprometida con justamente su dharma, este deber que uno tiene en claro solamente cuando escucha su intuición, y por ende está en Svadharma, que es el deber personal, entonces de esa forma está justamente contribuyendo al orden cósmico, estando en servicio hacia la humanidad y ayudando a lo que se llama Loka Samgraha, que es justamente el orden cósmico, ¿no? El restablecimiento de este orden cósmico mundial. Un poco todos los yogis estamos en eso, de alguna forma, ¿no? O intentamos estar en eso, en Svadharma. Entonces el trabajo, el capítulo 3, esta palabra que sintetiza todo este capítulo, desarrolla el karma yoga, la acción de servicio, la renuncia al resultado. Servir porque es tu deber, para entonces contribuir al orden cósmico y a todo lo que te rodea. Capítulo número 4, conocimiento. El título de Roviralta Borel es justamente Yoga del Conocimiento, muy vinculado al
justamente con conocimiento trascendental. Prabhupada, los Hare Krishna, estudian mucho el capítulo 4. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 aparece el problema, aparece la lamentación, la confusión de Arjuna. Ocurre, bueno, un segundo capítulo, un tercer capítulo, un cuarto capítulo, en donde la persona empieza a tener, Arjuna comienza a tener un conocimiento trascendental, y todo esto desenlaza en el capítulo 5, súper importante porque este capítulo a mí me sirvió mucho, porque tiene un verso, anótenlo por favor, verso 29 del capítulo 5 del Bhagavad Gita, muy interesante, que se resume, en India te dicen, es el verso que es la fórmula espiritual de la medicina. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 5, a todo ese problema, a toda esa lamentación que empezó en el capítulo 1, le encontrás la solución en el verso 29. Como un poco jugar a las escondidas en el Gita, ¿no? Vas encontrando entre líneas todo el tiempo de todo, es una locura. Entonces, el capítulo 5 se resume con la palabra resultado. Resultado, sí, la fórmula a ese problema, a esa lamentación, a cómo resolver ese enfrentamiento que el guerrero, entre comillas, yo mismo, estoy teniendo en mis narices, ¿no? Recuerden que esto es toda una metáfora, que Kurukshetra, el campo de batalla, es tu vida, que los bandos son tus acciones, y que justamente vos sos Arjuna, el guerrero que está luchando, y que Krishna es la voz, no sé si creen en Dios o en la energía universal, o incluso en su propio gurú interior, en su intuición. Bueno, esto es un poco lo que plantea el verso 29, muy interesante ese verso, muy impresionante. Y el capítulo 6, seguimos, porque si no me copo hablando y ya son 6:30. Capítulo 6, mi preferido de todo el Bhagavad Gita, el más increíble para un practicante, el que te hacen estudiar recitado en Shruti y Parampara más o menos en India, es un capítulo muy importante. Dharana es justamente, perdón, Dhyana Yoga es justamente el capítulo de la concentración, es el yoga de la concentración, muy importante. Y se resume con el pensar, ¿no? Con la palabra, con el verbo pensar. Esa es la forma en que resumimos todo el capítulo 6. ¿Qué tengo que pensar? ¿En qué tengo que pensar? ¿O qué tengo que estudiar o intelectualizar para alcanzar la perfección? ¿Sí? Para poder alcanzar esta idea de absorción y de concentración. Krishna enseña yoga, todo el tiempo le está enseñando a Arjuna yoga. No es el yoga del asana, obviamente es ridículo hasta que lo aclare. Es el yoga de la filosofía en su estado más puro. Es el karma yoga, el jnana yoga y el raja yoga. Se lo enseña todo el tiempo. Y quiero hablar muy puntualmente en este capítulo de algo que me parece súper relevante y es súper largo y súper lindo para contarlo, y tiene que ver con los Yoga Sutras de Patanjali. El capítulo 6 del Bhagavad Gita tiene una correlación brutal que nos habla de un contexto social, económico, religioso, cultural. Es decir, esto tuvo como una analogía en cuanto a los periodos, ¿no? Porque, digamos, los Yoga Sutras de Patanjali plantean exactamente lo mismo que se ve planteado en el capítulo 6 del Bhagavad Gita. ¿Por qué? Krishna le habla a Arjuna, se los cuento como un cuentito, de la vida que debe tener un yogi, le habla sobre el yoga, y le baja al campo de batalla en Kurukshetra dos términos que son fundamentales e importantísimos para cualquier practicante: abhyasa y vairagya. Abhyasa, práctica regular, sostenida y sólida en el tiempo. Vairagya, desapego a todo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no a lo material, sino a todo, a toda la espera del resultado. Como practicantes, también tenemos que subirnos al mat, yo lo trabajo todos los días a eso, sin esperar resultados, ¿no? Es algo que es súper importante, no tiene que haber expectativa en hasta dónde llegues, o hasta dónde vas a, no sé, a qué profundidad tenga tu postura. Entonces tiene que ver un poco con esto. El capítulo 6 del Gita tiene mucho paralelismo, y por eso es el capítulo más importante para enfrentar estos dos conceptos que después Patanjali sistematiza plantea dentro de los aforismos de los Yoga Sutras, que es también el libro de cabecera de cualquier yogi, ¿no? De cualquier practicante. Voy a explicar eso que me gusta mucho porque me parece que está bueno. Krishna plantea, igual que Patanjali, a Arjuna, en este capítulo, el número 6, que una mente dispersa no tiene posibilidad ninguna de llegar a ningún lado, que lo primero que tiene que lograr es apaciguar sus pensamientos.
Yoga Chitta Vritti Nirodha, dice Patanjali, ¿no? El cese de la fluctuación mental. Krishna le plantea a Arjuna que hay dos palabras que sintetizan todo esto y que son justamente Vairagya y Abhyasa. El desapego vacía la mente, ¿sí? Y la práctica, Abhyasa, se asienta en ese vacío, le plantea todo esto, se asienta en ese vacío que fortalece algo, que anótenlo por fin, que se llama viveka. Viveka es discernimiento intelectual, es la discriminación intelectualizada de lo que va pasando en tu vida. No es la discriminación del separar, es la discriminación de la comprensión. ¿Sí? Viveka se llama, es una palabra muy rica y muy, muy estudiada también en la India, es el discernimiento intelectualizado. Cuando te dicen Shraddha Viveka, Shraddha es fe con discernimiento. La fe no ciega, ¿no? Es la fe que también se plantea en el Bhagavad Gita un poco más adelante. Es la fe desde la comprensión y el discernimiento, la fe de verdad. Y acá en el Gita estudiamos 3 tipos de fe. Esta es una. La fe que nace desde la más pura comprensión, intelectualización y discernimiento. La fe ciega es algo peligrosísimo, y también está planteado, ¿no? Siempre va de la mano Viveka, el discernimiento, con Shraddha, que es la fe. Curiosamente, esta palabra aparece una sola vez en los sutras de Patanjali, Shraddha, no existe en ninguna otra parte. Aparece en el segundo capítulo y nada más. Volviendo al Gita, entonces, el capítulo número 6 tiene que ver con el pensar, con el entender, con la capacidad de discernir. ¿Cómo? A través de Vairagya y Abhyasa. Esto es lo que plantea Krishna a Arjuna. ¿Sí? En ese campo de batalla le dice, los yogis frenan sus vrittis, consiguen el cese de las fluctuaciones mentales a través de estos 2 fundamentales pilares. Esta es la única manera que un ser humano puede controlar su mente, permitir que desde el desapego creemos espacio. El yoga tiene que ver con esto, ¿no? Con el crear espacio mental y físico, metafórico y concreto. Para que en ese espacio que creamos, esa práctica se enraíce y surja el discernimiento. Eso es lo que le plantea a este guerrero, que sigue confundido, ¿no? Hasta este capítulo está como escuchando a Dios, ¿no? En el medio de ese conflicto y de esa lamentación y esa confusión. Entonces, capítulo 6, el pensar. Vamos a pasar ahora a la sección número 2, ¿sí? Que es la sección que quiero terminar la sección 2 y la 3 en este encuentro, y después vamos a volver a cada uno de los capítulos en los próximos encuentros para profundizar. Quiero que tengan toda esta estructura armada para que ustedes puedan, cuando lean, ir siguiendo esta especie de caminito, e ir entendiéndolo, te aclara mucho, ¿no? Es difícil, me interesa que lo hagamos de esta forma. Un poquito de agua, permiso. Sección 2, capítulos 7 al 12. Título, sección 2. ¿Cómo se interpreta? Krishna. Ahora el protagonista no soy yo, es Dios. Cuando agarro el Gita y me siento a leer del capítulo 7 al 12, pongo como eje principal a Dios, o a la energía suprema, ¿sí? Ese es el protagonista de estos próximos capítulos, de esta segunda sección. Capítulo 7. ¿Cuál es la palabra que resume a todo el capítulo 7 de la sección número 2? Bueno, jefe, o / lo absoluto. Esa es la manera que está traducido al español. Prefiero decir lo absoluto. Lo absoluto, Dios y sus energías. Y hagan un llamado acá, y por favor pongan verso 30, y de tarea para el próximo sábado, estos versitos que les voy tirando los van leyendo. La curiosidad interesante de este libro también es que en el último capítulo en el último verso de todos los capítulos, aparece una síntesis perfecta de cada capítulo. Esto también se los tiro como una curiosidad que está buena, porque vas al capítulo 5 y al último verso, y en el último verso hay como una síntesis global de todo lo que fue ese capítulo, ¿sí? También para que lo vayan leyendo. Entonces, el capítulo 7 es lo absoluto. Todo lo que vayan a leer lo tienen que referenciar hacia lo absoluto. El capítulo 8, seguro espiritual. Es el capítulo que plantea y desarrolla justamente
Perdón, pero está mi perra acá girando enloquecida. Andate, por favor. Disculpen. No sé si es la energía del Gita o qué, pero están muy intensos mis perros. Muy bien, entonces, el capítulo número 8, seguro de vida, ¿sí? El seguro seguro espiritual. El seguro espiritual tiene que ver con el seguro, con el vivir una vida segura, ¿sí? Por eso se desarrolla mucho este capítulo. Y quiero explicar algo. El capítulo 8, 9 y 10 son la cima del Gita. Cuando los sabios o los acharyas, ¿sí? Acharya significa sabio en India, desarrollan el Bhagavad Gita, traen como una especie de metáfora, una montaña, y dicen que los versos del capítulo 8, del 9 y del 10 son la cima. Recuerden que para los yogis el capítulo más importante es el 6, así que todos los practicantes que estén acá, denle con todo el número 6, pues el 8, el 9 y el 10 lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esto es lo que, bueno, obviamente en India se plantea. El capítulo 9, Bhakti. Todo lo que hagas en esta vida tiene que ver con la devoción. Sin devoción no hay posibilidad de servir a nadie. Eso es lo que también Krishna le plantea a Arjuna. Un asterisco, verso 26. Re importante este verso. Súper, súper. Del capítulo 9. Este verso es también, o sea, en este capítulo Krishna convence a Arjuna de mantenerse en una postura de servicio, ¿sí? Como yogi. Justamente todo lo que le plantea es la práctica, la disciplina, una disciplina de alguna forma ascética también. Bien, capítulo 10, palabra que resume Bhakta. ¿Saben lo que es Bhakta? Bhakta es devoto, es la persona que practica Bhakti. Y Krishna le dice a Arjuna es que es imposible vivir una vida sin ser un devoto. Por eso la devoción está muy presente en este libro. El capítulo 9, que como les dije, está considerado la cima, habla sobre cómo convertirse en un excelente devoto y cómo vivir una vida en estadio de devoción. Es muy fuerte ese capítulo también, muy interesante, realmente lo lees y te acerca de alguna forma a algo más fuerte, ¿no? Por eso me interesa que también estudien un poco el verso 26. Es uno de los versos más interesantes. Como dije, en la próxima clase vamos a ir capítulo por capítulo, más profundo, pero necesito pasar esta estructura, este esqueleto, para que pueda ser más fácil la lectura, ¿sí? El capítulo 10, como dije, tiene que ver con bhaktas. Perdón, me equivoqué. El capítulo 9 es bhakti, es devoción, y el capítulo 10 es bhakta, devotos. Por eso son los dos más importantes, ¿sí? Capítulo 9 bhakti, capítulo 10 bhaktas, devotos. Capítulo 11. Se llama, esto es muy interesante, el capítulo 11, porque desarrolla las 3 formas de devoción. ¿Sí? En el capítulo número 11 encuentran 3 maneras diferentes de transformarse en un devoto. También de acuerdo a tu naturaleza temperamental, sádica, rajásica o tamásica, ¿no? Tiene que ver también eso, cómo determina un poco de qué forma vas a servir, o de qué forma supremo. El capítulo 12 tiene que ver con el servicio justamente devocional, de qué manera, más allá de tu Perdón, ¿puedo sí. hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se resume el capítulo 11, Mai? Las 3 formas. Se dice así, Bien, las 3 formas. perfecto. En español queda feo, pero en inglés suena más lindo. Es como que cuando se traduce al español queda las 3 formas, falta como algo, ¿no? Pero bueno, se reducen justamente las 3 formas. De lo que habla en este capítulo es las 3 formas de devoción. De qué manera ser devoto, ¿no? Las 3 formas de volverte un bhakta. Y por último, el capítulo 12 de la sección 2 tiene que ver con justamente el servicio devocional. Independientemente de tu temperamento o naturaleza, de qué manera se manifiesta o cómo va a impactar en tu vida. También es muy importante, Krishna le desarrolla a Arjuna, es un capítulo muy difícil el 12, también es explicado como muy, muy desarrollado y bueno, es un capítulo que vamos a estudiar más en profundidad también porque es el que más cuesta, la sección 2. Bien, seguimos. Acá dejamos la sección número 2 y vamos a la
¿Alguien tiene alguna duda? Dani, ¿venimos bien? Perfecto. Rapidito. Sección número 3. ¿Cuál es? Y esta es la mejor de todas. El capítulo 3 al 18 es impresionante. El título es Comunión. Entre paréntesis, yoga. Entonces, en estos próximos capítulos, del 13 al 18, lo que voy a intentar evocar a meditación es de qué manera me uno a uno, que soy yo, con todo el mandamiento de lo supremo de la sección, de unirse en una comunión que se denomina yoga, ¿sí? Es increíble esta parte, es como que te cierra todo, decís, Dios mío, esto es muy fuerte, parece mágico, ¿no? Muy místico, muy, muy especial todo lo que plantean. Entonces, capítulo 13, porque dejamos en el capítulo 12. Sección 1 del 1 al 6, sección 2 del 7 al 12, y sección 3 del 13 al 18. Tengan esto bien prolijo, porque si no se van a confundir. Capítulo 13, entonces, les dije, la palabra, les va a gustar esto, Paramatma, ¿sí? Paramatma es la palabra que resume todo. Paramatma es el Señor en tu corazón siempre. Esa es una de las formas que básicamente se condensa este capítulo. Es muy importante, un capítulo muy importante también, porque justamente te desarrolla Krishna a Arjuna en forma de diálogo, siempre se manifiesta de la misma manera literaria, le explica de qué manera encontrar ese gurú interior, ¿no? Ese gurú que todo el mundo tiene, ese Dios que en el fondo todos somos. Después de haber entendido cómo ser un devoto, cómo servir, bueno, etcétera, todo lo visto anteriormente, Krishna le plantea a Arjuna, ok, ahora vas a encontrar al Señor en tu corazón. El corazón como órgano en el hinduismo, no sé si alguien leyó el libro de Prashanta Iyengar, por ejemplo, él habla mucho del corazón como un órgano, y bueno, justamente es un órgano que está muy estudiado por todo lo devocional, porque tiene que ver con que, como dije antes, en esa parte del cuerpo se encuentra la conciencia individual. El hinduismo pone la conciencia individual en el corazón, ¿sí? En el plexo cardíaco. Por eso también hay como bastante alusión a este órgano, más allá de lo poético que pueda sonar, tiene que ver con algo organológico que realmente es así, ¿no? Acá en Occidente decimos el corazón y uno dice, ay, qué tierno, qué poético. No, allá es como, bueno, es el corazón en serio, es el órgano. Capítulo 14, este es tremendo también, este capítulo, se llama, el título, Las 3 barras de la cárcel. Entre paréntesis pongan esto, pasión, ignorancia y verdad. No sé si alguien escuchó hablar alguna vez de los gunas. Los gunas son, bueno, un poco son características de la materia, y bueno, en el Gita aparecen muy desarrolladas también, ¿no? Krishna le plantea mucho a Arjuna de qué manera cortar con las 3 barras de la cárcel. Las 3 barras de la cárcel son justamente las cualidades de la materia. Incluso la verdad o la pureza y la paz también es de alguna forma una barra, ¿sí? Por eso también tiene que ver con esto de la alusión que hace a la puerta de la cárcel, las 3 barras. ¿Me siguen con lo que voy diciendo? ¿Les suena muy disparatado o lo van siguiendo? ¿Lo siguen? Las 3 barras de la cárcel son los gunas, chicos, perdón. Bien. Capítulo 15, vamos por el 15, ¿no? El capítulo 15 es tremendo, y el título, la palabra que lo resume, es mapa. Mapa, el mapa para escapar de esa cárcel personal en la que todos estamos presos, de alguna forma. ¿Cuál es ese mapa? Bueno, ahí Krishna desarrolla todo el capítulo y te dice cómo salir de esa prisión, que en el fondo es una prisión que todos nos autoconstruimos, ¿no? Que la sociedad, el apego, la no renuncia o la expectativa, los frutos de la acción constante, por mínimo que sea, te termina encarcelando. No sos libre.
estás identificándote y no estás en identidad. Es un poco lo que plantea justamente en el capítulo 15, es preciosa, el capítulo 15 es precioso, el título es justamente el mapa para escapar de la cárcel, ¿no? Para escapar de esa cárcel que es uno mismo. El capítulo 16 se sintetiza en la palabra prisionero, y ahí desarrolla un poco las cualidades que tiene una persona que está presa un poco de su misma ignorancia, avidia, entre paréntesis. También se manifiesta mucho esta palabra dentro de lo que es el Bhagavad Gita, que es la ignorancia en la que todos estamos inmersos, cuando nos dejamos cubrir por el manto, que también lo plantea Krishna, de la ilusión, que es Maya, con Y. Esa ilusión que hace que el mundo real esté cubierto. Hay una metáfora, no sé si la conocen, muy famosa, del Vedanta, que es una línea maravillosa, filosófica hinduista, que bueno, plantea la soga y la serpiente, ¿no? Sé que un monje estaba en oscuridad absoluta, y que dentro de esa oscuridad absoluta, lo hago como más simple, ve una serpiente, y de repente prende la luz, y la serpiente era una soga, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la metáfora de la vida. Cuando vemos una serpiente y es una soga. Realmente eso es lo que nos termina pasando la mayoría de las veces. Uno ve serpientes por todos lados y al final terminan siendo sogas. También plantea el caso contrario, ojo con ver una soga y que no sea una serpiente. Bueno, muy metafórico, pero muy profundo y muy interesante. El capítulo 17, tremendo también, la llave. La llave. La llave, y hagan un paréntesis ahí y anoten Om Tat Sat. Om Tat Sat, el mantra. Om Tat Sat. Este capítulo lo vamos a ver como muy en profundidad también. Es justamente la forma de salir de esa prisión, ¿sí? De dejar de ser un prisionero, como vimos en el capítulo anterior, y poder volverte libre, restablecer tu conexión con tu conciencia individual y por ende con lo supremo, ¿sí? Restablecerte con el todo. Y el verso preferido y el capítulo preferido, una vez estando en el ashram, en el Hanuman Mandir, que voy siempre, siempre que puedo, en Nueva Delhi, le pregunté a uno de los gurujis, un swamiji, era un swami, un monje, cuál era su capítulo preferido del Gita. Me dijo, por supuesto que el capítulo 18, me dice, el último capítulo de todos es la perla más valiosa. Y le dije, ¿y cuál es el verso más importante del capítulo 18? Imagínense que hay tantos versos que es difícil. Me dijo, cualquier swami te va a decir lo mismo. Y yo, bueno, swamiji, ¿cuál es? 66, así que anoten por favor, verso número 66 del capítulo 18, para llorar. Maravilloso. Se resume este capítulo con la palabra sígueme y ríndete a mí. Ese es un poco el cierre, es la rendición absoluta a lo más grande que es la fuerza universal, ¿no? Lo supremo. Brahman, la fuerza que todo lo puede, omnipresente y omnipotente, de la cual venimos y hacia la cual vamos. Es un poco la síntesis del verso, y el verso número 66 es muy importante, también se estudia mucho y con mucha profundidad. Bien, en este capítulo entonces, que es el esqueleto final del 13 a la 18, es cómo aplicamos todas las enseñanzas de la sección 1 y de la sección 2 para poder entender y llegar concretamente a un resultado, ¿no? A poder liberarnos, a poder alcanzar lo supremo. Es un poco el mensaje del Bhagavad Gita. Bien, esperen que agarro una cosa que anoté acá. Bien, la clase próxima, quiero ir cerrando con algunas cosas importantes que me parecen relevantes también. El Bhagavad Gita, como yo les comentaba antes, tiene que ver mucho con reconocer que, esto me gusta también decirlo, que todos los caminos son válidos, independientemente de cuál sea la religión que vos tengas. No te quiere convencer de ningún Dios, es totalmente no sectario. Vos podés creer en el Dios, por eso tantas religiones lo han tomado y lo han aceptado tan respetuosamente, porque no hay imposición de ningún tipo de religión, es totalmente universalista. Algo que también caracteriza mucho a la sociedad india, ¿no? La tolerancia, el respeto, son sumamente
eso, muy tolerantes y muy respetuosos de todas las religiones. Yo siempre recuerdo un profesor que decía, nosotros los indios no somos buenos luchando, pero somos buenos tolerando. Y al final gana el que más tolera, el que más resiste, y no el que más golpea o el que más pelea, ¿no? Es un poco la síntesis de esta idea tan pacifista que tienen ellos, que podés estar de acuerdo o no, pero es la realidad. La India tiene un contexto súper pacífico, más allá de las rebeliones y de las conquistas, y de todo lo que haya pasado. Si uno lee el Mahatma Gandhi, y entre paréntesis, después de esta clase voy a enviar el libro del Mahatma Gandhi, que lo tengo también en PDF, que tiene un enfoque mucho más bhakti y devocional, uno entiende que realmente esta sociedad y donde esta enseñanza tiene su origen es una sociedad totalmente pacífica y sobre todo respetuosa. Un mensaje que para mí es muy importante también que nos da el Gita, que si es un camino válido para vos, entonces es válido, no te convencen de nada. Cada uno tiene su Dios, cada uno se puede conectar y establecer una relación con el Dios que más le cierre y que más le llegue, ¿no? O sea, esto es totalmente subjetivo. Incluso, vuelvo a repetir, esto es todo metafórico, no es que uno adora la imagen de Krishna. Krishna es la fuerza suprema, la forma que vos quieras darle. Es independiente, ¿sí? Por eso también tiene tanto valor y me parece lindo poder plantearlo. Bien, y algo más para cerrar, quiero comentarles, bien, esto último. Tengo un montón de apuntes que no quería olvidarme de decir y me embalé y fui para otro lado, pero no importa. Cierro con esto. El Bhagavad Gita lo que plantea también es que la autorrealización, la única forma de autorrealizarte es renunciar a los resultados o a los frutos de la acción. No hay posibilidad de realización de ninguna manera si no renunciás al resultado. Esa es la única renuncia importantísima y fundamental de un verdadero devoto, sadhaka, o practicante. Si vos sos un practicante serio, sos un devoto. Y si sos un devoto, tenés que practicar todo el tiempo el desapego y la renuncia al resultado de la acción. Esta es un poco la idea de terminar este primer súper condensado encuentro y súper intenso. Quedan 5 minutos, como dije. Me gustaría que si alguna persona quiere hacer alguna pregunta puntual o puedo ayudar en algo desde mi lugar, me digan. Si querés, Anita, activar los micrófonos, o no, no sé, como quieras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo bien encima. ¿No? Yo no sé si puedo desactivar todos los micrófonos. Acá, iPhone Tere. iPhone de ver. Tere, veo que estás queriendo hacer una pregunta. Para que la encuentre. Está pienso en la tercera página. ¡Wow! Somos un montón. Sí, No me había dado cuenta. a ver. En la tercera estoy llegando, perdón. iPhone de Tere, ahí va. Ahí estoy. Ahí estás, Tere. Hola, Tere. Buenas. Está silenciado ella desde su computadora. Tenés tu micrófono silenciado. ¿Nos podés escribir, Tere? ¿La consulta? ¿No? ¿Querés hacerlo por chat? Hay 23 chats. ¿No? ¿No se pudo? Ahí está habilitada Antonella, que no sé si es para hacer una consulta. No sé si las consultas que ¿No? quieran, si no, ¿no? Hola, yo tengo una consulta. Es Sí. sobre el capítulo 17. He perdido como la conexión y no te he escuchado nada. Bien, te digo, lo vuelvo a repetir, así queda completo. El capítulo 17 es la llave para salir de la prisión. Llave. Perfecto. ¿Sí? Para salir de esa prisión. Dime. Y el 18 he escuchado la fuerza omnipotente que todo lo puede. No, es sígueme la palabra. Sígueme, Sí. resumido, sí, y algo que es importante es que
en ese capítulo todo el mundo, por favor, lea el verso 66. Ese verso tiene condensado prácticamente todo, esta idea de justamente de rendición, de postración hacia lo supremo, como cierra el Gita, ¿no? Desde un lugar de justamente rendición. Es muy Genial, interesante. muchas gracias. No, por favor. Es muy interesante que si tienen chance, porfi, para el sábado próximo, se lean completo del capítulo 1, del canto 1 al canto 6, porque es lo que vamos a ver a full, ¿sí? El último encuentro, que es el tercero, vamos a ver los unos dos, pero el próximo vamos a ver muy profundamente, sobre todo también el capítulo 6. Pero por lo menos con este esquema me parece que es más simple estudiarlo, ¿sí? Como ir entendiendo de qué va todo esto. La palabra que resume el 4, ¿cuál era? El 4 es conocimiento trascendental. Gracias. No, por favor. Conocimiento trascendental de uno mismo. Recuerden que en el 5, el 4 es importante porque el 5 es justamente lo que les expliqué, el verso 29, la fórmula mágica, ¿no? La fórmula, la medicina para el problema de la lamentación y de la confusión de Arjuna, del verso 1 al verso 5 justamente. En el 5 todo cambia, y en el 6 empieza una etapa distinta. Por eso es importante para nosotros entender esto, cómo es esta organización, ¿sí? Para poder ir siguiéndolo. Algo que puede servir para que se queden tranquilos si les faltó anotar algo, lo estamos grabando y lo vamos a subir a YouTube. Así que ya mañana esto, si quieren repasar algo y que algo que haya quedado sin anotar, está bueno para que lo puedan rever. Genial. Me gustaría mucho también, si tienen ganas, si tienen la posibilidad, de leer un poquito también el del Mahatma Gandhi, el de Gandhiji. Se los voy a mandar, se los voy a adjuntar. Es súper bhakti devocional y es muy emocionante también su mensaje, porque justamente él interpreta, ¿no? Él plantea, por ejemplo, bueno, justamente, no sé, en el verso 2, por ejemplo, del capítulo 1, que nosotros hablamos de identificación versus identidad, lo que él plantea es justamente algo que nada que ver, o sea, desde el mismo verso, el Gandhiji interpreta que, digamos, que la identidad y la identificación tienen que ver con Satya y Ahimsa. Satya es verdad, Ahimsa es no violencia. Él plantea en ese verso, hace toda una analogía, ¿no? Con identidad versus identificación, y termina diciendo que Ahimsa y Satya, que es no violencia y verdad, son sus dos pulmones, ¿sí? Que son los dos valores, y que justamente sin estos dos valores no puede vivir, no puede respirar, ¿sí? Con la no violencia y con la verdad. Entonces, bueno, tiene como algo mucho más poético y súper, súper espiritual, y Bhakti es un Bhakta, ¿no? Él fue un gran devoto. Entonces, bueno, también está bueno por ahí cuando uno estudia el Gita, ir viendo otras cosas y como diferentes perspectivas, porque en el fondo cada intérprete de esto tan maravilloso y majestuoso le da un enfoque subjetivo, ¿no? O sea, tiene como un punto ahí de una subjetividad que quedás como muy impresionado. Por eso, partiendo de lo mismo, ¿no? El mismo canto, una interpretación distinta que te abre un panorama y una perspectiva diferente, y por ahí te sentís más identificado con eso. Entonces, bueno, es un poco la idea de despertar la energía Bhakti de todos los practicantes, de los que sean practicantes y los que no también, obviamente, pero pienso que es algo re importante en la vida de un sadhaka, tener ahí como un punto de conexión con algo más allá de qué tan bien te salgan las asanas o de qué tan buen practicante seas, ¿no? Esto te hace, pienso que una mejor persona, es un poco lo que yo siento. Estar conectado con algo más, estar en servicio, desapegarte y empezar a darle importancia a lo importante y no a lo urgente, dicen en India. Estamos en eso. Hacer una última pregunta. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Porque en un momento, en el capítulo 6, hablaste sobre el Perdón, la idea de Patanjali que plantea los sábados y... sí, te escucho. ¿Me escuchan mal? Sí, se escucha medio entrecortado, te escuché como entrecortado, pero ahí te estoy escuchando. Bien. Decime. Bien. Porque ver si podías repetir cuando el Mahara le dice a Arjuna lo de digamos, practicar el desapego para después
hiciste todo un entrelazado entre eso que, si te acordás, lo puedes Sí, y repetir. es re importante, por favor todos anoten esto es súper importante, es así. Krishna le dice a Arjuna, Krishna le plantea que solamente a través de vairagya y abhyasa se puede calmar la mente, ¿sí? Que una mente lúcida es solamente lúcida cuando sus pensamientos o sus movimientos están apaciguados. ¿De qué manera se logra justamente el control de las modificaciones mentales? A partir de dos pilares. Uno es abhyasa, práctica sostenida en el tiempo y fundamentada, sólida y ecuánime. Y por otro lado, también muy importante, vairagya. Ahora explico cómo los entrelaza. Esto está todo desarrollado en el capítulo 6, igual lo vamos a ver en profundidad, pero para que lo tengan en mente. El desapego, que es vairagya, vacía la mente. La práctica se asienta en ese vacío, ¿sí? Para poder fortalecer el nacimiento del discernimiento. Ahí dije la palabra viveka. Viveka es discernimiento desde el intelecto, desde la comprensión y la intelectualización. Viveka es una palabra maravillosa, importantísima y con un contenido brutal. Si googlean Viveka pueden, flashear. Cada palabra de este libro te deja totalmente helado, es muy interesante y muy profundo. Quiero decir algo más como el remate de esto, Cris. Sin desapego, si no hay vairagya, sin desapego, la práctica es un mero ejercicio físico. Y sin práctica, el desapego no se afianza. Ese es el remate. Corazón, mi amiga Cris. Bien, con estos, no sé si hay alguna pregunta más o alguna duda más. Había escrito Vero Mena que tenía una pregunta, no sé si yo la estaba buscando, a ver si le puedo Ajá. activar. Ahí está. Hola chicas, mira, yo la pregunta que tenía es medio que recién estoy estudiando esto. Los Yoga Sutras vinieron después del Bhagavad Gita, ¿no? Sí, explico eso que es re importante, muy buen punto. No se confundan con eso, ¿eh? Esto es así. Periodo, línea de tiempo. Pienso que a lo mejor puedo armar para la próxima una línea de tiempo. Línea de tiempo, periodo védico, los Vedas. Periodo upanishádico, los Upanishads, que reinterpretan los Vedas. Periodo épico, epopeyas del hinduismo, como por ejemplo el Bhagavad Gita y otra de las epopeyas también importantes, no tanto como este libro que estudiamos, pero sí relevante, Ramayana. Después de estas epopeyas viene el periodo clásico, Maharishi Patanjali y su sistematización de los 196 aforismos. Después de Maharishi Patanjali viene la época de los Puranas, que está denominado periodo medieval, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo es después de Cristo. También lo interesante es que cuando uno estudia filosofía del hinduismo, es todo antes de Cristo, es todo AC. En Occidente es todo DC, allá es todo AC, ¿no? Es como diferente, en los tiempos allá también son más mitológicos en un punto, es otra concepción del tiempo, pero bueno, tiene que ver un poco con esto. Entonces, después del periodo de Maharishi Patanjali, que es el periodo clásico, viene el periodo medieval con los Puranas y los Agamas, esos son los libros principales. No sé si los ubican, son libros muy importantes también, Puranas y Agamas. Y después, bueno, viene el yoga contemporáneo, con estas camadas de yogis intelectuales, Aurobindo, bueno, todas las camadas de, bueno, Gandhiji también fue, Mahatma Gandhi fue un gran yogi. Hay toda una camada en el periodo contemporáneo que justamente tienen como un enfoque súper intelectual, ¿no? Son como más revolucionarios, militantes políticos, ahí aparecen todas las doctrinas de, bueno, yo siempre lo cito a Aurobindo porque me parece muy interesante y muy sintético todo lo que él hizo en su vida, ¿no? Toda su rebelión contra justamente los británicos, cómo desarrolla un estilo preso en la cárcel, porque los llevan preso por independentista. Entonces, bueno, tuvo que ver con un montón de cuestiones que me parecen súper importantes. Ese es el último periodo contemporáneo, periodo contemporáneo, periodo moderno, y después viene el periodo contemporáneo, que es el hoy por hoy. ¿Sí? Como el yoga impactó desde lo físico y no tanto desde lo filosófico en Occidente. Los dos tipos de yogas, ¿no? El tradicional y el yoga del asana, que es el yoga que se ve, como dicen allá. A los occidentales les gusta el yoga que se ve, no el que no se ve tanto. Pero bueno, es un poco lo que yo voy estudiando, nada de esto es
así 100%, yo les comparto mi estudio, nada, es un poco mi filosofía de vida también, estudio mucho porque me gusta, cada día me gusta más, yo digo, no puede ser posible, todos los días pienso lo mismo, hoy me gusta más que ayer todo lo que hago. Así que es una forma muy linda y les agradezco a todas su tiempo, lo hago con muchísima responsabilidad y con mucho compromiso, me parecen temas muy sensibles, bueno, que nos atraviesan muy fuerte, y también personalmente lo siento así. Y les agradezco profundamente, Anita, a vos principalmente por confiar, ya sabés que soy una nerd total con el tema, y estoy muy, muy agradecida. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría entonces cerrar diciendo algo importante, que es una especie de tarea. Necesito que para el sábado próximo todo el mundo lea el capítulo 1 al 6 muy prolijamente, subrayando, sintetizando, consultando, chequeando los versos que cité, ¿sí? que son muy importantes, porque vamos a ir muy profundo a todo eso, para que después se puedan quedar con una idea más limpia de lo que es el capítulo 1, que además es súper importante porque es ponerte vos como Arjuna, como si Dios te estuviese hablando, ¿sí? Como si Dios te estuviese hablando directamente a vos. Por eso es tan importante, porque te preparás para recibir después en la sección 2 toda esta data mucho más poderosa y potente. Y es real que uno se transforma después de recibir todo este mensaje. Confíen, soy mi palabra. Esa es mi palabra total. Muchísimas gracias. Ani, no sé si me escuchás. Ay, bueno, Ahora agradecerte. Ay, sabés que no te veo. Ay, es que estoy Un como lío. un centro de yoga. Ay, ahí te veo. Para la Buenísimo. próxima me rebautizo, devuelvo. Buenísimo. No, agradecerte. A mí, bueno, escucharte además con tanta claridad y simpleza y como te digo, a tierra, que es como muy necesario todo esto, como muy esto, a tierra y que se entienda para qué nos ayuda, ¿no? Que esto, que sea también esa herramienta para ver con un poco más de claridad todo este camino que estamos transitando. Sí, totalmente, porque viste, por ahí a veces uno dice, wow, no sé, el maestro espiritual o el gurú espiritual no se imagina algo tan elevado, que por ahí está tan flotando. En realidad para mí esta enseñanza te tiene que servir a cada día de tu vida, en lo cotidiano de una persona occidental que vive en un sistema y que atraviesa circunstancias que le atraviesan, y que justamente este es el verdadero sentido para mí de la práctica, bajarlo a un plano real de mi vida, ¿no? Bueno, que me sirva como un elemento concreto y verdadero, que me inspire, que me dé fuerza, que me sostenga, que me dé voluntad, que me hagan, frente a determinadas circunstancias, remitirse a todo esto es súper clarificador, terrible, muy impresionante. Por eso para mí bajarlo, lo bajo a mi vida, ¿no? Y lo comparto como lo voy estudiando yo también, es un poco compartir mis estudios, más que dar una clase. No, pero es valorar esta posibilidad, ¿no? Por ahí creo que la otra vez cuando hicimos la semana pasada la introducción, decía esto, a veces uno pasa mucho tiempo en búsqueda de claridad y de ideas que las presiente desde algún lado y las va como interpretando y transitando, pero bueno, hay momentos en que tenemos esta oportunidad y para mí es súper valioso que nos puedas compartir todo eso, porque es muy difícil bajar todo esto realmente, y podés estar años y décadas buscando y buscando y sin encontrar que esto venga tan simple a ayudarnos en nuestra vida. Así que para mí es como emocionante, movilizante, desde todo sentido, desde el momento en que nos cruzamos de la forma, por eso no puedo dejar de decir que está Flor también ahí, porque todos estos caminos, cómo se han cruzado y que hoy puedas estar dándonos esto, un para placer, mí una es alegría. gratitud total, y bueno, y por favor, que todos lo aprovechen mucho. Gracias por darme el lugar también, y a todos por escuchar. Ya les digo, más que una clase es por ahí compartir un poco también mi experiencia en India. Yo creo que la data, el contenido, que la información toma mucha potencia cuando la expandís, sobre todo este tipo de data, o sea, toma una fuerza tremenda, una energía que es como si se activara una ola de vibración que encima me vuelve multiplicada. También no esperamos resultados de las acciones, como dice el Gita, pero no puedo dejar de decir lo que me termina volviendo un sacudón de energía
muy fuerte y para mí es el único verdadero sentido de esta práctica, expandir desde mis posibilidades, desde mis estudios, desde lo que puedo hacer con todo esto en Rosario, que es mi ciudad, y teniendo esta posibilidad que nunca se me hubiera cruzado tampoco, porque a mí me gusta lo humano, me gusta el salón, me gusta el pizarrón. Había armado un pizarrón acá, se los muestro para que se rían. Armé un pizarrón, pero después me dio cosa, con todo organizado. Después dije, no, ya fue, no voy a ser tan maestra ciruela, porque es demasiado. Era No, una es charla. genial, es fluidito. Todo armado. Fluidito Las tizas. Bueno, muchas gracias de verdad a todos y los veo el sábado próximo. Por favor, hagan la tarea, estudiense todos esos 6 capítulos. Muchísimas gracias, Ana, a toda la gente de tu estudio, un placer enorme. Ojalá todos los días pudiéramos juntarnos 70 personas a hablar sobre liguita, no lo puedo creer. Y ya sabemos que vienen mucho más después de esto, así que mirá. Se viene algo tremendo, estoy craneando ahí con Anita. Sí, así que bueno, este es el comienzo de algo hermoso que está. Gracias de todo corazón a todos. Gracias, Ana. Un beso a Marian, un beso a todos desde acá, desde Rosario. Un gran abrazo. Pranam. Muchas gracias. Namaste.